No te dejes engañar. La palabra de Dios está escrita y nadie puede agregar ni quitar a lo que está escrito para no sufrir las consecuencias. Hay un relato bíblico de alguien que no respetó la palabra de Dios y pagó las consecuencias. Y esto se sitúa cuando Jeroboam reinaba en las 10 tribus del norte de Israel, que había dividido, y entonces él construye templos en lugares altos, uno en Betel y otro en Dan, y con eso él logra que los judíos no tengan que ir a Jerusalén. No solamente hizo eso, también él hizo altares para sacrificios, cambió el calendario de las fiestas y nombró sacerdotes a personas comunes, porque todos los sacerdotes y los levitas se fueron con las tribus del sur. Entonces en este contexto aparece un profeta, un varón de Dios, dice la Biblia en capítulo 13, que por palabra de Jehová vino a Betel y profetizó contra el altar. En el momento que Jeroboam estaba por ofrecer sacrificio, quemar incienso, dice que se aparece el varón de Dios y clama contra el altar. Ni siquiera le habla a Jeroboam, le habla al altar. Dice, al altar, así ha dicho Jehová. Y le profetiza lo que va a pasar. Lo que va a pasar, que nacerá un rey llamado Josías, incluso con nombre le da, que sacrificará a los sacerdotes sobre el altar y que a los huesos los quemará, de los muertos los quemará sobre el altar, contaminando el mismo. Y esta señal, en señal de esto, dice que el altar se va a quebrar y se derramará la ceniza. Y en ese momento Jeroboam reacciona contra él, dice que extiende su mano, lo apunta y le dice a sus soldados prenderle. En ese mismo momento dice que la mano de él se secó y no la podía enderezar. Pero en ese instante, Jeroboam reacciona y le pide, por favor, que ore para que a Jehová y que le restaure la mano. Y este varón de Dios hace eso y se le restaura la mano como la tenía antes. Entonces el rey dice que Jeroboam lo invita al profeta y dice, vení a mi casa a cenar y te voy a dar un presente. Y él le dice, no acepto, y le explica por qué. Ni aunque me dé la mitad del reino, eso no te voy a aceptar. Porque Jehová me dijo que no coma, que no beba agua de aquí, y que vuelva por otro camino, no por el que vine. Y bueno, él cumple con esto, se retira, no comió, no bebió, y regresando por otro camino, se sienta a descansar. Al mismo tiempo, había un viejo profeta en ese lugar y se entera que lo que había pasado en el altar de Betel. Y entonces le pide a sus hijos que ensillen el asno y que le indiquen por qué camino había regresado, y él lo sigue y lo encuentra. Lo encuentra ese sentado, descansando, y le pregunta si era el profeta y dice, sí, soy yo el que estuve. Entonces lo invita, ven a casa y comamos pan. Y la respuesta es la misma que Jehová, le dice, no iré porque Jehová le dijo que no coma, que no tome agua y que vuelva por otro camino. Pero el viejo profeta, dice la Biblia, que le dijo mintiéndole, le miente. ¿Y qué es lo que le miente? Dice que a mí también, dice, un ángel de Jehová me habló y me dijo que venga y que te invite a comer en mi casa. Y este accede, vuelve con el profeta a estar a casa, con el viejo profeta, y estando comiendo, Dios se manifiesta y le dice al dueño de la casa que le profetice. Y esto está en el versículo 21 y 22 del libro del Rey. Le dice, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová había dicho que no comieres pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres.
que va a pagar las consecuencias de no haber obedecido a la palabra de Dios, sino haber creído al otro profeta simplemente porque le dijo que un ángel le manifestó. Y dice que terminó de comer y salió de regreso, y en el camino lo ataca un león y lo mata. Y quedan ahí al lado del cuerpo el león y el asno. Es increíble pensar que un asno no dispare del león y que el león no dañe al asno ni tampoco coma el cuerpo, que es lo más natural. Pero bueno, la palabra de Dios se cumplió. Él pagó las consecuencias. Es más, le dice que sus huesos no van a estar en el sepulcro de los padres. Entonces el viejo profeta lo va a buscar, trae su cuerpo y lo sepulta en su sepultura. Y le pide a los hijos que cuando él muera, que lo pongan en el mismo lugar. Y esta profecía se cumple más adelante, en el segundo libro de Reyes, que Josías va, quema los huesos sobre el altar, y cuando descubre que esa tumba era de este profeta, no la quema y la mantiene tal cual estaba. Y dice que también mató en los lugares en el altar a los profetas que había que no eran puestos por Dios. Y esto nos da una enseñanza que el apóstol Pablo la refleja y nos dice que en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, dice: más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, nosotros tenemos esta palabra. No debemos dejarnos engañar. Porque algunos dicen: el Señor me habló, el Señor me dijo, pero no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no es palabra de Dios. Solamente Dios habla a través de su palabra y nos hace ver, como en un espejo, dice, nuestra situación personal, particular, espiritual. Por eso tengo que tener cuidado, para no pagar las consecuencias. Porque las consecuencias, lamentablemente, si erramos el camino escuchando a personas que dicen ser enviados de parte de Dios, pero no tienen esta palabra, que es la palabra de Dios, no debemos escucharla. Y si la escuchamos, no debemos considerarla como palabra de Dios, porque dice que es necesario que atendamos a lo que está escrito. Dios dejó todo escrito en su palabra y no necesitamos de nadie para interpretarla. Jesús dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la palabra que habla el predicador es de Dios o es de parte de él. Porque el que habla la palabra de Dios busca la gloria de Dios, pero el que habla de parte de él busca su propia gloria. Y hoy tenemos muchos predicadores buscando su propia gloria. Por eso es que debemos tener muchísimo cuidado. Dios nos bendiga.